Elaine Dorothy Patterson tenía 64 años cuando empezó a entender que una casa puede seguir en pie, intacta por fuera, y aún así dejar de ser un hogar por dentro. Todo ocurrió en un otoño particularmente silencioso, en una calle donde los árboles viejos soltaban hojas color óxido que se acumulaban frente a la entrada, como si el tiempo también quisiera quedarse ahí. En ese entonces, Elaine vivía atrapada en una rutina que no era exactamente vida, sino una forma ordenada de no derrumbarse. Se levantaba temprano, preparaba café fuerte en una cafetera esmaltada que llevaba más de 2 décadas con ella, y recorría cada rincón de la casa como quien revisa un lugar sagrado. Desde la muerte de Bobby Patterson, su esposo, 3 años antes, había aprendido a sostenerse en el silencio, en la disciplina, en esos pequeños gestos que le daban una ilusión de control. Tenía las manos finas, marcadas por venas azuladas que se hacían más visibles cuando estaba nerviosa, y una costumbre casi obsesiva de alisar la mesa con la palma abierta cada vez que sentía que algo no estaba en su lugar. Aquella casa no era solo un techo. Era el resultado de toda una vida construida con paciencia, renuncias y amor. Cada mueble, cada grieta, cada olor tenía memoria. Y ella vivía ahí como la última guardiana de algo que ya no existía del todo. En ese momento, Elaine todavía creía que la peor forma de dolor era la soledad. No sabía que existía algo más profundo, más silencioso. Sentirse invisible dentro de su propio hogar. Cuando su hijo Derek llegó a su puerta acompañado de Vanessa y de la pequeña Amara, todo fue presentado como una situación temporal, urgente, casi inevitable. Derek tenía el rostro caído, los hombros vencidos, como si ya llevara tiempo perdiendo antes de admitirlo en voz alta. Habló de una traición, de un socio que lo había dejado sin nada, de decisiones mal tomadas. Vanessa, en cambio, no encajaba con esa narrativa de desastre. Llegó impecable, con el cabello recogido en un moño tirante que resaltaba la dureza de sus facciones, uñas oscuras perfectamente cuidadas y un perfume dulce y penetrante que parecía imponerse en el aire. No parecía una mujer derrotada, sino alguien que ya estaba calculando el siguiente movimiento. Elaine, sin embargo, no vio nada de eso en ese primer instante. Solo vio a su nieta, aferrada a un peluche por el brazo, con los ojos cansados y confundidos. Y eso fue suficiente. Sin hacer preguntas, sin establecer límites, abrió la puerta de su casa, y con ella entregó espacio, dinero, privacidad, y sin darse cuenta, su propio lugar dentro de todo aquello. Los primeros días parecieron confirmar la versión amable de la historia. Derek ayudaba a cargar algunas cajas. Amara se movía con timidez por la casa y Vanessa hablaba con un tono suave, casi agradecido, como si supiera perfectamente qué palabras usar para parecer razonable. Elaine incluso sintió alivio al escuchar pasos otra vez por el pasillo. Una risa infantil en la cocina, el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose al fondo. Después de años de viudez, la presencia de otros cuerpos dentro de la casa le dio, por un momento, la sensación engañosa de que la vida estaba regresando. Pero las invasiones más profundas no suelen empezar con gritos ni con órdenes brutales. Empiezan con pequeñas correcciones, con objetos que cambian de lugar sin explicación, con frases dichas en tono práctico que poco a poco van desplazando a quien siempre perteneció allí. Una mañana, Elaine encontró las cortinas del comedor dobladas en una caja porque, según Vanessa, oscurecían demasiado el ambiente. Al día siguiente, desapareció el reloj de pared que Bobby había reparado 3 veces con sus propias manos. Luego movieron la vajilla buena a un armario alto que Elaine apenas alcanzaba, y los platos cotidianos quedaron organizados según una lógica ajena. Nada de eso parecía suficiente, por sí solo, para convertirse en una pelea. Pero todo junto empezaba a formar una sensación muy precisa, la de una mujer caminando dentro de su propia casa como invitada en un lugar que antes conocía con los ojos cerrados. Con el paso de las semanas, la ayuda temporal empezó a adquirir la forma de una ocupación silenciosa. Derek ya no hablaba de plazos ni de planes concretos para irse. Vanessa, directamente, empezó a hablar del futuro como si la casa fuera una extensión natural de sus decisiones. Hacía comentarios sobre reformas, sobre la distribución poco funcional de los muebles, sobre cuánto mejor se vería la habitación principal con menos cosas antiguas y más luz. Elaine sonreía por educación, pero por dentro se iba encogiendo. Una tarde volvió del mercado y encontró su dormitorio abierto de par en par, con las puertas del armario corridas y varias de sus cajas apiladas junto al pasillo. Vanessa explicó, sin rastro de vergüenza,
que Amara necesitaba dormir cerca de sus padres y que el cuarto principal tenía más sentido para una familia joven. Derek ni siquiera sostuvo la mirada de su madre cuando aquello ocurrió. Se limitó a murmurar algo sobre comodidad, sobre practicidad, sobre que sería solo por un tiempo. Y así, en menos de una hora, Elaine fue desplazada al cuarto de huéspedes. Una habitación estrecha con una ventana pequeña, una colcha sin historia y una lámpara que siempre había titilado al encenderse. Aquella noche, sentada al borde de una cama que no olía ni a ella ni a su vida, comprendió algo que todavía no se atrevía a decir con todas las letras. No la estaban ayudando a compartir la casa. La estaban entrenando, poco a poco, para aceptar que ya no le pertenecía como antes. A partir de ese momento, lo que antes eran cambios aislados, empezó a convertirse en una dinámica constante, casi estructural. Elaine seguía pagando absolutamente todo: la comida, los servicios, las reparaciones menores que empezaron a aparecer con más frecuencia, incluso algunos gastos personales de Derek que él ya ni se molestaba en justificar. Todo se deslizaba bajo la etiqueta de «mientras nos recuperamos», pero esa recuperación nunca parecía tener forma ni fecha. Vanessa, con una naturalidad inquietante, comenzó a asumir decisiones económicas sin consultar, como si el dinero de Elaine fuera una extensión lógica de su nuevo rol dentro de la casa. Compraba cosas innecesarias, reorganizaba espacios, daba órdenes indirectas que Derek repetía sin cuestionar. Y Elaine, que había pasado toda su vida administrando cada centavo con precisión casi quirúrgica, empezó a sentir que el control se le escapaba entre los dedos sin hacer ruido. Lo más extraño no era el gasto en sí, sino la forma en que se había vuelto invisible dentro de ese flujo. Nadie le preguntaba, nadie le agradecía, nadie parecía siquiera registrar que todo aquello existía gracias a ella. Era como si su contribución fuera un recurso natural, algo que simplemente estaba ahí, disponible, sin historia, sin esfuerzo, sin dueño. Pero la pérdida más dolorosa no fue económica, ni siquiera territorial. Fue emocional. Y ocurrió de forma tan gradual que al principio ni siquiera supo ponerle nombre. Elaine empezó a notar que su presencia ya no generaba reacciones. Podía entrar en la cocina y nadie interrumpía la conversación. Podía hablar y recibir respuestas cortas, automáticas, sin interés real. Cocinaba todos los días, platos que requerían tiempo, memoria, dedicación, recetas que Bobby amaba, que Derek había pedido 1000 veces cuando era joven. Y aún así los platos eran consumidos sin comentario, como si hubieran aparecido solos sobre la mesa. Vanessa, en más de una ocasión, se refería a la casa como nuestro espacio delante de otras personas, sin corregirse, sin mirar a Elaine, sin una mínima pausa que delatara conciencia. Y Derek se había transformado en algo difícil de reconocer. No era agresivo, no levantaba la voz, no confrontaba, pero su silencio era más contundente que cualquier palabra. Era un silencio que aprobaba, que validaba, que permitía que todo siguiera ocurriendo sin resistencia. Elaine empezó a entender que no hacía falta que alguien te gritara para hacerte sentir fuera de lugar. A veces bastaba con que dejaran de verte. Con el tiempo, la casa empezó a adquirir una energía que Elaine no reconocía, como si cada pared hubiera sido reprogramada para responder a otra lógica, a otra autoridad. Vanessa hablaba con seguridad en espacios que antes eran silenciosos. Daba indicaciones sobre cómo organizar la cocina, sobre cuándo hacer compras, sobre qué cosas ya no tenían sentido conservar. Había en su tono una calma firme, casi elegante, que hacía difícil confrontarla sin parecer exagerada. Elaine, que siempre había sido una mujer de presencia tranquila pero respetada, comenzó a medirse antes de cada gesto, antes de cada palabra. Pensaba 2 veces antes de entrar a la sala. Dudaba antes de usar ciertos utensilios. Evitaba sentarse en determinados lugares como si estuviera ocupando espacio. Aprestado. La transformación no fue inmediata, pero sí precisa. Poco a poco, sin un solo enfrentamiento directo, Vanessa había reconfigurado la jerarquía dentro de la casa. Y lo más inquietante era que nadie parecía percibirlo como algo fuera de lo normal. Todo estaba disfrazado de convivencia, de adaptación, de hacer lo mejor posible en una situación difícil. Pero Elaine sentía en el cuerpo que aquello no era cooperación. Era desplazamiento. Fue en ese contexto que empezó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. Miradas breves entre Vanessa y Derek cuando Elaine hacía alguna pregunta.
cambios de tema demasiado rápidos, como si hubiera algo que no debía escuchar. Una tarde, mientras organizaba unos papeles antiguos en un cajón del estudio, Elaine encontró un sobre que no reconocía. Dentro había copias de transferencias bancarias, cifras que le resultaban familiares, montos que ella misma había entregado semanas atrás, pero lo que le llamó la atención no fueron las cantidades, sino los destinatarios. No eran pagos de deudas urgentes ni gastos básicos como Derek le había explicado. Había nombres de cuentas que no conocía, movimientos que no encajaban con la narrativa de crisis que le habían contado. Sintió un frío extraño subirle por el pecho, una sensación muy específica que solo aparece cuando algo empieza a no cuadrar del todo. No era aún una certeza, ni siquiera una acusación clara. Era más bien una fisura en la historia que había estado sosteniendo, y por primera vez desde que ellos habían llegado, Elaine no sintió tristeza, sintió atención. Esa noche, Elaine no dijo nada. Guardó el sobre exactamente donde lo había encontrado, cerró el cajón con el mismo cuidado con el que siempre hacía todo, y continuó con la rutina como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo había dejado de ser ingenuo. Por primera vez en mucho tiempo, no se fue a dormir con la sensación de estar soportando una situación difícil por amor, sino con la claridad incómoda de que tal vez estaba siendo utilizada. Se acostó en aquella cama que todavía no sentía suya, mirando el techo con esa quietud de quien empieza a ordenar pensamientos que no pueden compartirse en voz alta. Recordó cada transferencia, cada vez que Derek hablaba de urgencias, cada mirada evasiva, y lentamente, sin dramatismo, sin lágrimas, empezó a conectar puntos. Elaine siempre había sido una mujer observadora, pero durante semanas había elegido no ver. Aquella noche dejó de hacerlo. No fue un momento explosivo ni revelador como en las películas. Fue algo más silencioso, más real. Una decisión interna de empezar a mirar con atención todo aquello que antes justificaba. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Elaine observó la dinámica de la casa como si fuera una visitante analizando un lugar ajeno. Vanessa se movía con naturalidad absoluta, ocupando espacios, dando pequeñas órdenes, reorganizando incluso los tiempos de la mañana. Derek la seguía en silencio, repitiendo gestos, evitando cualquier fricción. ¿Y Amara? Amara parecía adaptarse a todo, como hacen los niños cuando no tienen otra opción. Elaine colocó los platos sobre la mesa, uno por uno, con esa precisión casi ritual que siempre la había caracterizado, y notó algo que le generó una incomodidad difícil de explicar. Nadie la miraba mientras hacía todo eso. Era como si su presencia fuera funcional, no humana. En ese instante, algo dentro de ella se acomodó de una forma distinta, más firme, más despierta. Y si alguien que está viendo esto ya ha sentido alguna vez que desaparece poco a poco dentro de su propio espacio, quizá valga la pena detenerse un segundo y reconocerlo. Incluso decir desde dónde está viendo esta historia, porque a veces ponerle lugar a lo que sentimos es el primer paso para no seguir ignorándolo. A partir de ese día, Elaine dejó de reaccionar y empezó a registrar. No cambió su comportamiento de forma evidente, no confrontó, no hizo preguntas incómodas. Siguió cocinando, limpiando, pagando cuentas, pero ahora lo hacía con una atención distinta, casi quirúrgica. Empezó a anotar pequeños detalles en un cuaderno viejo que guardaba en el fondo del armario. Fechas, montos, comentarios, movimientos dentro de la casa. Cosas que antes habría dejado pasar como irrelevantes comenzaron a tener peso. Se dio cuenta de que Vanessa hablaba por teléfono en voz baja en ciertos horarios específicos, siempre en el mismo rincón de la sala. Notó que Derek evitaba cualquier conversación relacionada con dinero y que cambiaba de tema con una rapidez sospechosa cuando ella mencionaba plazos o deudas. Incluso empezó a percibir que algunas compras que llegaban a la casa no coincidían con una situación de crisis. Elaine no necesitaba grandes pruebas para entender que algo no estaba bien. Le bastaba con ese conjunto de pequeñas incoherencias que, sumadas, formaban un patrón imposible de ignorar. Y lo más inquietante era que nadie parecía preocupado por ocultarlo demasiado, como si ya hubieran asumido que ella no vería, o peor, que no haría nada aunque lo viera. La transformación interna de Elaine no fue dramática, pero sí definitiva. Donde antes había una madre intentando sostener a su hijo a cualquier costo, ahora empezaba a surgir una mujer que se protegía a sí misma. No dejó de sentir cariño por Derek, pero ese cariño dejó de ser ciego. Empezó a recordar cosas del pasado que en su momento habían parecido importantes. Decisiones impulsivas, pequeñas mentiras. Esa tendencia de Derek a evitar responsabilidades cuando las cosas se complicaban. Y Vanessa empezó a revelarse bajo otra luz.
Ya no era solo una mujer práctica o directa. Había en su comportamiento una estructura demasiado calculada, una forma de posicionarse que no parecía improvisada. Elaine comenzó a preguntarse, por primera vez, si aquello era realmente una crisis o si era parte de algo más grande, algo que ya había ocurrido antes en otros contextos. Esa duda no la asustó. Al contrario, le dio dirección. Porque cuando una persona deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué está pasando realmente? El lugar desde donde actúa cambia por completo. Y Elaine ya no estaba en el mismo lugar de antes. Los días siguientes se volvieron extrañamente claros para Elaine, como si todo lo que antes estaba cubierto por una capa de afecto y negación ahora pudiera verse con nitidez. Empezó a revisar documentos antiguos, estados de cuenta, recibos guardados en carpetas que llevaba años organizando con precisión. Fue ahí donde la sensación vaga que había tenido días antes empezó a tomar forma concreta. Había transferencias que no tenían justificación real, montos que no coincidían con ninguna urgencia médica ni con pagos de deudas legítimas. Algunas fechas incluso coincidían con momentos en los que Derek había dramatizado situaciones para pedir dinero. Elaine no sintió rabia inmediata. Sintió algo más frío, más estructurado, certeza. Y con esa certeza llegó una decisión silenciosa. No iba a confrontar todavía. No iba a darles la oportunidad de reorganizar la narrativa. Si aquello era lo que parecía, necesitaba entenderlo completo. Y para eso, debía seguir observando como si aún fuera invisible. Esa fue la parte más difícil. Continuar siendo tratada como alguien irrelevante, pero ahora por elección propia, como estrategia. Una tarde, mientras Vanessa salió con Amara, y Derek se quedó dormido en el sofá con la televisión encendida, Elaine aprovechó el silencio de la casa para hacer algo que nunca antes habría considerado. Entró en la habitación que antes había sido suya, ahora convertida en el espacio principal de ellos, y comenzó a mirar alrededor con calma. No buscaba objetos personales ni recuerdos, buscaba señales. En una de las mesitas encontró un segundo teléfono, uno que no había visto antes. No estaba bloqueado, no necesitó mucho tiempo para confirmar lo que ya intuía. Mensajes con nombres que no reconocía. Conversaciones sobre dinero. Referencias a situaciones muy similares a la que ella estaba viviendo ahora. Había patrones. Había repeticiones. Vanessa no estaba improvisando. Elaine cerró el teléfono exactamente como lo encontró y salió de la habitación con el mismo paso sereno con el que había entrado. No tembló. No lloró. Solo sintió como algo dentro de ella se acomodaba definitivamente en un lugar distinto. Aquello ya no era un conflicto familiar complicado, era otra cosa. Y por primera vez desde que todo había empezado, Elaine dejó de verse como víctima de una situación y empezó a verse como alguien que podía desarmarla. A partir de ese momento, Elaine dejó de moverse dentro de la casa como alguien afectado por lo que ocurría y empezó a actuar como alguien que estaba reuniendo piezas de un caso. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento dejó de ser personal y pasó a ser información. Volvió a su cuarto de huéspedes, ese espacio que había aprendido a tolerar, y organizó todo lo que ya tenía. Anotaciones, fechas, montos, observaciones. No era improvisado, era metódico. Casi profesional, como si toda su vida anterior, administrando cuentas, resolviendo problemas silenciosamente, la hubiera preparado para ese tipo de claridad. Comenzó a escanear documentos, a guardar copias, a fotografiar recibos, a crear un registro que no dependiera de la memoria. También empezó a hacer algo que no hacía desde hacía años. Salir sola, no para distraerse sino para moverse sin ser observada. Visitó una oficina legal discreta, habló poco, pero lo suficiente para entender que lo que estaba viviendo no era simplemente un conflicto doméstico difícil. Había elementos que podían sostenerse en un entorno judicial, y eso cambió completamente el peso de todo. Pero el punto de quiebre real no fue en un despacho de abogados ni frente a documentos ordenados. Fue en algo mucho más cotidiano, mucho más íntimo, y por eso mismo más devastador. Aquella noche, Elaine cocinó como lo había hecho durante toda su vida, con precisión, con memoria, con ese cuidado que no se aprende en recetas sino en años de repetición. Preparó un plato que Bobby solía pedir los domingos, algo que Derek también había amado de niño. Puso la mesa, acomodó los cubiertos, sirvió la comida y se mantuvo de pie unos segundos, esperando ese momento natural en el que alguien la llamaría para sentarse. Pero ese momento no llegó. Vanessa ocupó la cabecera. Derek se sentó a su lado, Amara frente a ellos. Empezaron a comer, a hablar, a reír, sin mirarla.
Elaine, aún de pie, preguntó con una calma que no delataba nada si había lugar para ella. Y fue ahí donde ocurrió. Vanessa, sin levantar la voz, sin cambiar el tono, dijo simplemente: «Nadie te invitó a sentarte». Fue una frase limpia, sin adornos, sin agresividad aparente, pero con un peso que rompió algo que ya venía fracturándose. Y si alguien que está escuchando esto ya sintió alguna vez que su propio espacio dejó de pertenecerle sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta, tal vez este sea el momento de no mirar hacia otro lado, incluso de compartir esta historia con alguien que necesite reconocerlo también. Elaine no respondió en ese momento. No hubo discusión, ni una escena, ni siquiera un gesto que delatara el impacto real de aquella frase. Se limitó a asentir levemente, como si hubiera entendido una indicación práctica, y se retiró con la misma calma con la que había servido la sin inocencia comida. Caminó hasta la cocina, apagó la hornalla que había quedado encendida y apoyó las manos sobre la mesada durante unos segundos que parecieron suspendidos fuera del tiempo. No lloró, no sintió rabia inmediata. Lo que sintió fue algo mucho más definitivo. Claridad absoluta. Esa frase, dicha sin gritos, sin emoción, sin culpa, había hecho lo que semanas de pequeños gestos no habían logrado por completo. Había eliminado cualquier ilusión. Ya no se trataba de malentendidos, ni de adaptación, ni de una convivencia difícil. Era desposesión, era desplazamiento deliberado. Y lo más importante, ya no había nada que salvar desde el lugar emocional en el que ella había estado intentando sostener todo. Esa noche Elaine no cenó, pero tampoco sintió hambre. Había cruzado un punto interno del que no se regresa siendo la misma persona. A partir de ese instante todo se volvió extraordinariamente simple para ella. No fácil, pero sí claro. Dejó de esperar gestos de reconocimiento. Dejó de interpretar silencios. Dejó de buscar en Derek al hijo que había criado. Empezó a actuar con una precisión que solo tienen las personas que ya no dudan de lo que están viendo. Al día siguiente retomó contacto con el abogado, esta vez con información concreta, organizada, respaldada. Entregó registros de transferencias, fechas, capturas, anotaciones. También mencionó algo que terminó de cambiar el rumbo del caso. Los mensajes que había visto en aquel segundo teléfono. El abogado, con la experiencia de quien ha visto patrones repetirse, no tardó en identificar que aquello podía ir mucho más allá de un conflicto familiar. Había indicios de conducta sistemática, de manipulación con fines económicos. Elaine no reaccionó con sorpresa. Asintió en silencio, como si en el fondo ya supiera que la historia no empezaba con ella. Y en ese reconocimiento, en entender que no era un caso aislado, sino parte de algo repetido, encontró una fuerza distinta. No era solo una mujer defendiendo su casa. Era alguien que estaba a punto de detener algo que probablemente ya había ocurrido antes. El proceso no fue inmediato, pero Elaine ya no tenía prisa en el sentido emocional. Cada paso que daba estaba medido, sostenido, sin espacio para impulsos. Siguió viviendo dentro de la casa como si nada hubiera cambiado. Como si aquella noche no hubiera marcado un antes y un después. Cocinaba, limpiaba, respondía cuando le hablaban. Pero todo eso ya no venía del mismo lugar. Era una actuación silenciosa, necesaria para que el movimiento real ocurriera fuera de escena. Mientras tanto, su abogado avanzaba. Investigaciones discretas empezaron a revelar algo que terminó de confirmar lo que Elaine había intuido. Vanessa no estaba viviendo una situación excepcional. Estaba repitiendo un patrón. Había registros de conflictos similares en otra ciudad, con otra familia, con dinámicas sorprendentemente parecidas. No siempre había terminado en juicio, pero los rastros estaban ahí. Cambios de domicilio, relaciones abruptamente iniciadas y terminadas, dinero que desaparecía en contextos de crisis. Elaine recibió esa información sin sorpresa visible. Solo la integró, porque a esa altura lo emocional ya no era el motor. Era la estructura. Cuando finalmente llegó el momento de actuar, Elaine no levantó la voz. No hubo advertencias ni ultimátums. Una mañana, mientras Vanessa organizaba algo en la cocina y Derek revisaba su teléfono en la sala, Elaine se sentó frente a ellos con una carpeta perfectamente ordenada sobre la mesa. No temblaba. No dudaba. Explicó con una calma que resultaba más contundente que cualquier enojo, que había iniciado un proceso legal, que existían pruebas documentadas de uso indebido de su dinero, que también había evidencia de manipulación y omisión de información relevante.
Derek levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo, pero no encontró en su madre a la mujer que recordaba. Vanessa intentó responder, intentó tomar control de la conversación como siempre lo hacía, pero algo había cambiado en el equilibrio. Elaine no reaccionaba, no se enganchaba, no respondía a provocaciones, solo exponía hechos. Y en ese tipo de escenario las narrativas pierden fuerza. Lo único que queda es lo que se puede demostrar. Los días que siguieron a ese anuncio fueron tensos, pero ya no tenían el mismo efecto sobre Elaine. La casa, que durante semanas había sido un territorio incierto, volvió a sentirse estable, no porque las personas dentro hubieran cambiado, sino porque ella ya no dudaba de su posición. Vanessa intentó recuperar el control de la dinámica con su estilo habitual, comentarios sutiles, intentos de deslegitimar lo que estaba ocurriendo, insinuaciones de que Elaine estaba exagerando o siendo manipulada por terceros, pero esas estrategias ya no encontraban espacio. Derek, por su parte, oscilaba entre el silencio y una incomodidad evidente, como alguien que empieza a percibir que el escenario ya no puede sostenerse con evasión. Elaine no discutía, no respondía a provocaciones, no explicaba más de lo necesario, se limitaba a cumplir con los pasos que ya estaban en marcha, y en esa postura firme, sin dramatismo, empezó a generarse algo que antes no existía. Una inversión de fuerzas. Por primera vez no era ella quien se adaptaba a la situación, eran ellos quienes empezaban a perder terreno. El día en que tuvieron que abandonar la casa no hubo escándalo. No hubo gritos ni escenas que pudieran reinterpretarse. Después. Todo ocurrió con una claridad incómoda, casi fría. Había un plazo legal, había condiciones establecidas, y Elaine se limitó a hacerlas cumplir. Observó cómo las maletas se llenaban, cómo los objetos que habían sido reubicados durante semanas volvían a moverse, esta vez sin autoridad, sin permanencia. Vanessa mantenía una compostura rígida, pero ya no tenía control del entorno. Derek evitaba cruzar la mirada con su madre, como si en ese gesto pudiera esconder algo que ya era imposible de negar. Y Amara. Amara fue la única que se acercó a Elaine antes de irse. No dijo mucho. Solo la abrazó con esa forma directa en la que los niños expresan lo que los adultos complican. Ese gesto pequeño y sincero fue lo único que atravesó la estructura firme que Elaine había construido en esos días. No cambió su decisión, no alteró el resultado, pero dejó una marca distinta, una que no estaba relacionada con el conflicto, sino con algo más humano, algo que, a pesar de todo, seguía existiendo. El proceso judicial no fue rápido, pero tampoco fue incierto. Elaine entró a esa etapa con una preparación que no dejaba espacio para dudas. Cada documento estaba organizado, cada transferencia respaldada, cada anotación fechada con precisión. Durante las audiencias no levantó la voz ni una sola vez. No necesitaba hacerlo. Mientras otros intentaban construir relatos, ella presentaba hechos. El momento más determinante ocurrió cuando se introdujo el historial previo de Vanessa en el expediente. No fue un ataque emocional ni una acusación desesperada. Fue una línea clara que conectaba patrones, decisiones y consecuencias. El silencio que se generó en la sala en ese instante no fue dramático, pero sí definitivo, porque lo que antes podía interpretarse como un conflicto familiar complejo empezó a adquirir una forma distinta, la de una conducta repetida, estructurada, con intención. Elaine no miró a Vanessa en ese momento, no necesitaba hacerlo. Lo importante ya no era convencer a nadie. Era demostrar lo que había ocurrido. El fallo llegó semanas después, sin espectáculo, sin grandes anuncios, pero su peso fue absoluto. El tribunal reconoció el abuso económico, validó las pruebas presentadas y estableció una compensación clara, $127,800 a favor de Elaine. Más allá de la cifra, lo que realmente importaba era el reconocimiento formal de algo que durante semanas había sido invisible para todos menos para ella. Derek enfrentó consecuencias que no pudo evitar, tanto legales como personales. Su relación con Vanessa no resistió el proceso, y lo que había sido una alianza silenciosa terminó desmoronándose bajo el peso de la evidencia. Elaine recibió la resolución sin gestos de triunfo. No había victoria emocional en el sentido clásico. Había algo más sobrio, más profundo. Una restitución. No solo de lo material, sino de su lugar, de su historia, de su identidad dentro de algo que había estado a punto de perder sin darse cuenta. Después de todo, la casa volvió a 1900 quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Esta vez no pesaba, no oprimía.
Era un silencio distinto, más limpio, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Elaine empezó a recorrer los espacios con una calma nueva, deteniéndose en detalles que durante semanas habían pasado desapercibidos. Volvió a colocar las cortinas en su lugar, rescató el reloj de pared y lo colgó otra vez donde siempre había estado. Reorganizó la cocina según su propia lógica. No lo hizo de golpe, ni con una urgencia simbólica. Lo hizo como siempre había hecho todo en su vida. Con paciencia, con precisión, con intención. Cada objeto que regresaba a su lugar no era solo una cosa, era una afirmación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba recuperando algo perdido. Sentía que estaba reafirmando algo que nunca debió haber sido puesto en duda. Con el paso de los días, también empezó a reconstruir su rutina, pero ya no desde la necesidad de llenar el vacío, sino desde la elección, consciente de cómo quería vivir. Salía a caminar más seguido, retomó contacto con algunas personas que había dejado de ver. Incluso volvió a sentarse en la mesa a comer, sin sentir esa incomodidad extraña que había aprendido a normalizar. No hablaba mucho de lo que había pasado, y cuando lo hacía no lo contaba como una historia de traición, sino como una experiencia que había revelado algo importante. ¿Hasta dónde puede llegar el daño cuando el amor no tiene límites claros? No se victimizaba. Tampoco romantizaba lo vivido, simplemente lo integraba, y en ese proceso algo en su forma de estar en el mundo se volvió más firme, más definida, como si finalmente hubiera trazado una línea que antes nunca se había permitido dibujar. Con el tiempo, Elaine también entendió algo que no estaba en los documentos, ni en el juicio, ni siquiera en las pruebas que había reunido con tanta precisión. Entendió que lo más peligroso no había sido el dinero perdido, ni los espacios ocupados, había sido su propia disposición a ceder sin cuestionar. No desde debilidad, sino desde un amor que nunca había aprendido a poner límites. Durante años había creído que proteger a la familia significaba sostener, cubrir, absorber cualquier impacto sin reclamar nada a cambio. Pero esa idea, que en algún momento había sido noble, también la había dejado expuesta. No cambió su esencia, no dejó de ser generosa ni atenta, pero empezó a ver esas cualidades desde otro lugar. Uno en el que también cabía el respeto propio. Y eso transformó todo lo demás. Porque una persona que se reconoce en su propio valor ya no negocia su lugar tan fácilmente. A día de hoy, Elaine sigue viviendo en la misma casa. El otoño vuelve cada año. Las hojas siguen cayendo frente a la entrada, y el reloj de pared marca las horas con la misma constancia de siempre. Hay días en los que recuerda todo con una claridad casi física, como si pudiera revivir cada momento en detalle. Y hay otros en los que simplemente vive, sin necesidad de volver atrás. No tiene todas las respuestas, ni intenta forzarlas. Hay cosas que todavía no comprende del todo, especialmente cuando piensa en Derek. Pero eso ya no la detiene, porque, al final, no se trata de entenderlo todo. Se trata de no volver a perderse a uno mismo en el proceso. Y si algo quedó claro después de todo lo que pasó, es que Elaine no perdió su casa. Estuvo a punto de perder algo mucho más importante, y decidió recuperarlo a tiempo.